llegamos, estamos más lejos o más cerca, no. Eso lo determina Dios. El momento en que nos llame a estar delante de Él. Damos gracias a Dios por esa bendición tan grande que nos da de conocerle antes de dejar este mundo, porque eso es lo más maravilloso que puede ocurrirle al ser humano, tener un encuentro personal con aquel que le dio la vida. Jesús es la vida, en Él tenemos la verdadera vida, porque Jesús dijo que hay gente que está muerta y no sabe, respira, habla, disfruta de esta vida, pero dice el Señor, están muertos. Y hasta que Dios sople sobre ellos para que tengan vida espiritual, seguirán muertos, inconscientes, anestesiados en su mente espiritualmente, duros de corazón para reaccionar ante las verdades de Dios. Pero no nos desanimemos en compartirles la fe. Hay unos que tardarán años y años en aceptar a Cristo como el único Dios. Otros tal vez llegarán pronto, pero el tiempo es del Señor. Lo he repetido muchas veces, ¿verdad? Eso nos pasa a todos, o no sé, al menos a mí sí. Tuve un encuentro personal con Cristo a los 25 años. Aunque de niño había ido a una iglesia cristiana y había salido así cada domingo para la escuela dominical. Pero a los 25 años me enteré de que yo no conocía a Jesús y jamás lo había recibido como Señor y Salvador. Y pensaba, ojalá lo hubiera conocido antes. Y eso lo dice el de 15, el de 20, el de 30, el de 40, el de 50, el que llega a los 60. ¿Qué dirá el que lo recibe cuando está ya a punto de morir? Pero todos llegamos en el tiempo perfecto de Dios. Cristo no murió en el momento equivocado de la historia, que de pronto fue que se apresuró a venir a la tierra. Tal vez si hubiera venido ahora no lo hubieran crucificado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cierto? Entonces vino en el momento perfecto para redimir el pecado de la humanidad. Bien, hermanos, vaya a su Biblia por favor al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 25, ya vamos avanzando en este libro. Recuerde que estamos en la serie de predicaciones Cómo escuchar la voz de Dios. Ya llevamos varios temas sobre cómo escuchar la voz de Dios. ¿Ya su oído se ha agudizado? ¿Usted está más consciente cada día de cuándo es Dios quien le está hablando? ¿Cuándo es Dios quien le está pidiendo hacer algo? ¿Cuándo es Dios quien lo está corrigiendo? Que es Dios quien le está cerrando puertas para que usted no insista en lo que a veces su corazón rebelde quiere hacer. No podemos seguir con la misma terquedad que traíamos antes de Cristo. Debemos ver en nosotros más disposición a dejarnos guiar, orientar, disciplinar por Dios a través de su palabra. Y otra cosa maravillosa que les voy a contar, Dios trabaja en nosotros a través de la iglesia. Por eso es tan importante la iglesia. Porque cuando yo me uno a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de la cual Él es cabeza, Él usa a otros hermanos en ese trato conmigo para ayudarme en mi crecimiento espiritual, para que haya una disciplina cuando me estoy saliendo del camino, para que me vuelvan a enfocar. Para eso es la iglesia. Y usted debe orar a Dios por eso. Dígale, Señor, usa a tu iglesia para que yo te conozca más,
para que yo crezca más en mi relación contigo, para que yo madure como creyente. No nos podemos quedar como niños espirituales, tenemos que llegar ¿a qué? A ser maduros en la fe. Y Dios se vale de muchos medios. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Los medios o métodos usados por Dios para cumplir sus propósitos. A veces, no sé si el término se podría usar, nos ranchamos o nos sentamos en una posición de decir, no, a mí que me hable Dios solamente. No se acepta que otro venga y me llame la atención y me corrija. Si tú no permites que la iglesia contribuya a tu relación con Dios, entonces no has entendido el papel de la iglesia en tu vida. Hay personas a las que uno quiere corregir y voltean los ojos, fruncen el ceño, se enojan, cambian de color y uno dice, ¿sí te estás dejando guiar por el Señor o no? Y Dios usa muchos métodos. Imagínense, ¿cómo le habló a Balaam? A través de una burra. Pero el hombre estaba tan ciego, estaba tan en su posición, que se puso a conversar con la burra y todo. Otro sale corriendo, dice, una burra hablando, esto no es normal. Pero él se puso a discutir. Y a veces discutimos o rechazamos esos medios o métodos que Dios usa para cumplir el propósito en nosotros. Entonces, cuando usted va al capítulo 25, que no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo y por no tomarme más en esta lectura, voy a tratar de hacer un resumen, pero sí vamos a leer los últimos versículos de este pasaje. Este capítulo es importante en este tema que hemos estado trabajando porque aquí muere Samuel. En el primer versículo se habla de que Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Si usted se ha dado a la tarea de estudiar un poco más la vida de Samuel, se da cuenta que no fue bien aceptado por el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo pidió un rey y a Samuel le entristeció que el pueblo pidiera rey cuando Dios era su rey. Y el pueblo tuvo que vivir la experiencia de saber qué era tener un rey, que les iba a imponer impuestos, gravámenes muy altos, que iba a tomar a sus hijos para llevarlos a la guerra, que iba a tomar quizá a sus hijas más hermosas para hacerlas parte de su harén, tal vez. Y aún así Dios permitió que hubiesen reyes que hicieron bien las cosas porque temían a Él, y otros que fueron muy perversos, que nunca consideraron a Dios, aunque Dios les permitió ser reyes. Entonces, luego de anunciar que Samuel muere y es enterrado allí en Ramá, empieza una historia de un matrimonio. Y voy a leer solo los últimos versículos y a tratar de contextualizarlos en unos momentos. Entonces, vamos a leer del versículo 36 al verso 44. Y no sé si usted ha escuchado la historia de este matrimonio, de un hombre llamado Nabal y su esposa Abigail. Un hombre que es definido o considerado por su insensatez, y a su vez su esposa llamada Abigail, una mujer considerada sabia frente al papel que desarrolló en determinada situación que se presentó. Entonces, acompáñame ahí, o ahí está proyectado verso 36, dice: cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor
hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él. Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra, dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarles los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y acompañada de 5 criadas se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. David también se había casado con Ahinoam de Jezreel, así que ambas fueron sus esposas. Saúl, por su parte, había entregado a su hija Mical, esposa de David, a Paltiel, hijo de Lais, oriundo de Galín. Entonces vamos a ver, hermanos, 3 aspectos de esta historia. Y la pregunta con que quiero comenzar, el primer aspecto es: ¿puede Dios usar la maldad humana para llevar a cabo sus planes? ¿Sí o no? O la maldad está por un lado y Dios está por el otro. Y Dios no puede hacer nada contra esa maldad. O Dios sí puede intervenir y usar la maldad también. ¿Sí? Eso lo vemos en la cruz. Cristo tuvo un juicio injusto, fue tratado como el peor de los delincuentes, murió una muerte vil y despreciable a los ojos de todos los que en esa época sabían que era morir en una cruz. Aún así, Dios usó la maldad de estos hombres orgullosos, inseguros frente al papel o lo que representaba Jesús para ellos, y lo asesinaron. Pero el plan de Dios era que su Hijo Jesús muriera en una cruz para traer salvación al mundo. Entonces Dios sí usa la maldad para sus propósitos, sin dejar a estos que causan maldad sin su castigo respectivo, como lo vamos a ver en la historia de Nabal. La Biblia describe a este hombre a comienzos de este capítulo como alguien muy rico, y lo describe de esta manera: tenía 1000 cabras y 3000 ovejas. Y déjeme contarle que existen 4 tipos de personas ricas. Están los ricos en lo que tienen, los ricos en lo que hacen, los ricos en lo que saben y los ricos en lo que son, es decir, ricos de carácter. Nabal era un hombre muy rico, pero solo en lo que poseía, es decir, tenía la clase más baja de las riquezas que se puede llegar a tener en esta tierra. ¿Qué sucede en esta situación? Ustedes ya saben que David estaba huyendo debido a que Saúl estaba persiguiéndolo para asesinarlo. David se asentó en una región llamada Maón. Allí en esa región Nabal llevaba sus ovejas para que sus pastores las pastorearan allí. David estaba allí con más de 600 hombres, y durante todo el tiempo en que los pastores de Nabal llevaban las ovejas allí, David trató de protegerlos, de impedir que los filisteos les hicieran daño y se llevaran las ovejas o asesinaran a los pastores de Nabal. Y llegó el tiempo de esquilar, es como el tiempo de la cosecha. Y hay banquetes y hay fiestas. Algunos de esos banquetes duran hasta 7 días. Según este pasaje se dice que Nabal hizo un banquete como de rey. Y entonces David ve la oportunidad de enviar a 10 de sus hombres a decirle a Nabal: Señor, nos
alegra que te estés bien en este tiempo, que tu familia esté bendecida, que haya paz en ti, y esperamos que Dios te bendiga mucho más de lo que lo ha hecho contigo hasta ahora. Pero queremos pedirte algo, que de todo lo que Dios te ha prosperado nos des algo, es decir, alimento para ese grupo de 600 hombres. Y Nabal no solo desprecia a David diciéndole a ellos: ¿y quién es ese? Muchos siervos hoy huyen de sus amos. ¿Y cómo voy a quitar mi agua, mi pan de mis esquiladores para dárselos a personas que no sé ni de dónde vienen? Así que estos 10 hombres se fueron donde David, le dieron la respuesta de Nabal. Inmediatamente David se enfureció, de tal manera que le dijo a 400 de esos hombres: tomen sus armas y vamos a acabar con todos los hombres de esa familia. Y todos los hombres incluían niños y mujeres. Y dijo: y Dios me haga lo mismo si para mañana no he cumplido esta promesa. Así que David sale resuelto a acabar y a matar a Nabal. Al mismo tiempo se da cuenta la esposa de Abigail de lo que va a ocurrir. Entonces eso lo voy a dejar para un momento mientras les hablo un poco más de Nabal. Su nombre Nabal es otra indicación sobre su carácter, porque su nombre significa necio. No podemos entender si el papá le puso este nombre desde que nació. Necio, insensato. ¿Recuerdan que Jesús hace una comparación en sus enseñanzas del hombre sabio y el necio o el insensato? Aquel que construye su casa sobre la roca y aquel que lo hace sobre la arena. En el antiguo Israel los nombres a menudo estaban conectados con el carácter de las personas. Entonces es posible que ante la actitud y la forma de ser de Nabal le fue puesto este nombre. Porque cuando los siervos de Nabal hablan con la esposa, es decir, con Abigail, le dicen: hemos venido a hablar contigo sobre lo que piensa hacer David y necesitamos que tú tomes una decisión pronto, porque de aquí a mañana ninguno de nosotros estará con vida. Y no hemos ido donde nuestro amo Nabal porque es un hombre tan terco que no se le puede hablar. ¿Se ha encontrado usted con personas así? Que uno dice cerradas. Parece que lo cerraron, lo trancaron y botaron las llaves, porque son hasta incómodo mantener una conversación con personas así. Son petulantes, son arrogantes, se paran en una posición y no se mueven de ella. Y Nabal representa la necedad del corazón humano, alguien que desprecia la bondad y la justicia actuando con soberbia. Por ejemplo, el Proverbio 19:3 dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Las acciones de Nabal frente a David, que todo Israel sabía que ya había sido ungido para ser el rey, muestran que el pecado enceguece al hombre a las realidades espirituales. Nabal mostró lo poco generoso que era. Él veía todo como suyo en vez de ser de Jehová o de Dios. Y mire lo que encontré por aquí haciendo este estudio. La generosidad verdadera y bíblica no piensa: esto es mío y lo compartiré contigo. Porque a veces pensamos eso, ¿cierto? Pensamos que lo que obtenemos del esfuerzo de nuestro trabajo, solo el 10 es de Dios y el 90 es nuestro. Y no hemos considerado que todo es de Dios, aunque Él nos pida el 10%. O aún más, el pueblo de Israel ofrendaba el 27% de todo lo que obtenía de trabajo. La generosidad bíblica dice: todo lo que tengo le pertenece al Señor,
así que tú también puedes tener algo. Nos acostumbramos a decir mi casa, mi carro, mi hijo, mi esposo, mi esposa, como si fueran nuestros. Y creemos que podemos hacer con ellos lo que queramos porque eso es mío. No, todo lo que usted tenga, cuando vuelva a su casa diga, Señor, esta es tu casa, úsala para lo que tú quieras, Señor. Este es mi hijo, úsalo es tu hijo también y úsalo para lo que tú quieras, Señor. Además, Nabal era un hombre áspero, insolente y de mala conducta. ¿Sabe que a veces se usó un término para describir a Nabal? Lo usa su esposa más adelante, como hijo de Belial. Es decir, alguien sin provecho, sin valor, alguien inútil. Y deberíamos hacernos hoy esta pregunta: ¿dónde estamos siendo como Nabal en nuestra falta de gratitud o de sabiduría? Y esto no es tan sencillo, hermanos, y quiero hablar algo que preparando este tema Dios trajo a memoria y quiero contarlo porque seguramente por eso hizo que lo recordara. Cuando mi esposa y yo recién nos casamos, nos fue asignado un grupo de jóvenes en esa iglesia. Recuerdo haber visto llegar a mi esposa llorando después de una consejería con una joven de ese grupo. Y el asunto es que ella había decidido ennoviarse con un joven y nosotros veíamos que algo estaba ocurriendo, que él la estaba empezando a apartar del grupo de jóvenes y la quería para él, todo el tiempo para él. Y habían unas expresiones de cariño y afecto en público que no nos imaginábamos que pasaba cuando nadie los estaba observando. Llegó un momento donde decidimos que había que hablar con esta joven y que había que decirle que postergara su matrimonio porque a los 10 meses empezó a hablar de que se iba a casar con este muchacho. Mi esposa decidió hablar con ella y oh sorpresa que esta mujer se enfurece y le dijo de todo y usó algunos argumentos y justificaciones de que como usted ya está casada y como usted ya tiene hijos y como usted ya aseguró su vida, entonces le parece muy fácil decirle a mí que espere. Yo tengo tanta edad, yo no puedo esperar más. Si esta es la oportunidad de Dios, yo la voy a aprovechar. Y dijimos, ok, hasta aquí llegamos nosotros. Acá habrá que orar por esta persona y que Dios sea quien le muestre, o si sigue en su terquedad, pues Dios le permitirá que haga todo lo que anhela. Resumo esto: esta mujer empezó rápidamente a sufrir abusos de parte de este joven. Llegó a estar hospitalizada debido a las golpizas que le daba. Varias veces fue demandado por ese maltrato. Ese matrimonio, así simplemente, se le convirtió a esta chica en la peor pesadilla de su vida. A tal punto que este mismo joven del que le estoy hablando, no estando en esa iglesia donde comenzó, sino en otra, amenazó una vez al pastor de esa iglesia y le dijo: mire, yo practico, no sé cómo es que llama ese deporte. Dijo: yo conozco los puntos vulnerables del ser humano y te lo puedo decir, que soy capaz de acabar con tu vida en 3 segundos. Así le dijo al pastor. Y dijimos: oh, Dios mío. Y lo más triste es que el hombre se consideraba un creyente. Vamos al segundo punto. ¿Quiere Dios usarnos como iglesia para transformar la vida de otros? ¿Usted qué piensa? Abigail puede ayudarnos a entender este punto.
Abigail, que es descrita en la Biblia como una mujer bella e inteligente. En esta historia esta mujer se convierte en un modelo de sabiduría, ya que actúa con prudencia, humildad y audacia, intercediendo para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Si hay en ese capítulo 25, usted va por favor al versículo 17 ahí en su Biblia, del 17 al 19, mire las palabras de Abigail, que toma ciertos alimentos para presentarlos a David y que David eche atrás esa decisión que ha tomado de acabar con toda esta familia. Y se presenta ante David, se arrodilla delante de él y mire lo que le dice: piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Perdón, esta es voy al 28, verso 28, esta es lo que le estaban diciendo los criados a Abigail. En el 28 dice Abigail a David: acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que estaba profetizándole a David. Ella reconocía que David estaba siendo levantado por el mismo Dios para defender a Israel. Pero ella le está haciendo caer a David en cuenta: rey o señor, le dice, usted se va a meter en una vendetta personal y va a hacer que esto tal vez manche su testimonio ante lo que Dios tiene preparado para usted, que es el trono de Israel. Y ante esta forma de esta mujer dirigirse a David, uno se pregunta: ¿y cómo esta mujer terminó casada con este hombre? Uno puede pensar, en esa época los matrimonios eran a conveniencia, eran organizados por los padres. Pudo ser que esta mujer, temerosa de Dios, terminó con este hombre que para nada respetaba a Dios. Hoy puede haber muchas Abigail casadas con algunos Nabales. Lo triste es que esa mujer haya escogido a ese hombre para casarse con ella, si es que lo conocía. Algunas mujeres me dicen: no, él no era así cuando nos casamos. Él se fue volviendo un monstruo a medida que empezamos a convivir. Se transformó. Usted no se imagina cómo me trataba y a dónde me subía. Pero en el matrimonio me descargó y me bajó hasta lo profundo. Y uno tiene que orar, no como han recomendado por ahí: déjelo, que el Señor tiene algo mejor para usted. No, eso es lo que Dios permitió que usted decidiera tener. Así que no alentamos a mujeres a que se separen de estos hombres. Ore por él, sea sabia y viva de una forma que Dios toque la vida de ese hombre o de esa mujer, porque haga la inversa. Ya he tenido consejerías donde llega el hombre a decirme: cole, para que la mujer me pegó. Le dije: ¿quiere que hablemos con ella? No. No. Y yo: no, hermano, usted sí ya lo tienen es organizado. Yo le dije: recuerde que de esa forma usted no está glorificando a Dios en esa relación. A veces creemos que por estar casados en relaciones así es mejor que estar separados. No, según Dios. Enseguida vamos a ver lo que hizo con este hombre.
Abigail nos recuerda entonces aquí en este pasaje, mis hermanos, la importancia de ser pacificadores, reflejando la gracia de Cristo al intervenir en situaciones conflictivas con discernimiento. Es sorprendente, y ya lo acabamos de leer, lo que David le dice a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Mire que David no estaba enceguecido y dijo: y nadie me va a hacer cambiar de idea. Voy por ese hombre y por todos los que nos despreciaron y los voy a exterminar. No, cuando escucha a esta mujer, él reconoce que Dios la envió. Y dice: y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. ¿Sabe qué hace difícil el cristianismo? El que debemos reconocer que a veces vamos por la vida de forma equivocada y que Dios pone personas para corregirnos. Pero a veces queremos seguir adelante con lo que nos hemos propuesto y no dejamos todo en las manos de Dios, quien Él juzga. Él dice: mía es la venganza. Es difícil el cristianismo cuando a usted le dicen: si te dan una palmada en una mejilla, coloca la otra. Ay, si empezamos como a tragar entero y yo sí no sirvo para eso. Conmigo es ojo por ojo, diente por diente. A mí el que me la hace, me la paga. O cuando dicen: no saben con quién se metió. Y voy a hacer que se arrepienta. Y siempre nuestro deseo de venganza es hacer el doble de lo que nos hicieron. Porque lo que la gente nos hace a nosotros, eso no tiene nombre. Pero lo que nosotros le hacemos a otros, siempre decimos: usted se ofendió por abobadita, usted sí es muy cismático, usted sí es muy... No, yo no creo que usted sea así. Pero lo que nos hacen a nosotros, hay gente que dice: no tienen perdón de Dios. Mateo 5:9 dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Al final de la historia observamos que Dios obra con justicia al castigar al que obra neciamente. Proverbios 16:4 dice: el Señor lo ha creado todo con un propósito, aún el hombre malvado para el día del castigo. Y ya Dios había decidido qué iba a hacer con Nabal. Por eso manda a Abigail a David a que le haga entrar en razón y le haga caer en cuenta que Dios tiene todo bajo control. Y mira, los alimentos a David y a sus hombres no llegaron a través de Nabal, pero sí de su esposa, una mujer sensata, una mujer temerosa de Dios. Y dijo: hay que apaciguar esto, hay que calmar esto que se viene tan horrible para toda nuestra familia. Y con la ayuda de Dios hizo que David volviera en sí, reaccionara. Porque usted ha hablado con una persona que está enojada, no entiende, se bloquea. Por eso cuando un hombre le ha puesto una mano a una mujer encima o viceversa, hay que decirle: vaya, denuncie ya, antes de que la maten o lo maten. Porque si eso ocurrió la primera vez, se va a seguir repitiendo, porque es lo más común. Es lo más. Siempre le dije a mi Señor y a mi Dios, porque me consideré en mi época de estar alejado de Dios, un hombre de esos calladitos, pero como dicen por ahí, téngale miedo a uno que no explota en el momento, pero que está recogiendo y recogiendo para el momento en que considere este es el momento. Entonces dije: Señor, no permitas que yo de ninguna forma llegue a maltratar a la mujer que me des como esposa.
¿Ustedes creen que el Señor me ha ayudado a hacerlo? Le pueden preguntar a ella. No le he puesto una mano encima, pero sí la he mirado, rayado, le he actuado de manera en que no debía hacerlo, porque no está bien para ella ver a el pastor de la iglesia actuando así. Así como ustedes me ven a veces sonriendo o formalmente, así me quiere ver mi esposa en casa y en todo lugar. Pero le he pedido al Señor, jamás permita, Señor, que yo ponga una mano sobre ella. Y vamos al último aspecto. ¿Qué beneficios tendrá entonces el escuchar y obedecer la voz de Dios? Recuerde que aunque David fue misericordioso con Saúl, que lo tuvo ahí cerca para acabar con su vida, tuvo misericordia de él. Pero ante lo que había sucedido con Nabal, dijo: a este sí, no se la perdono. Y seguramente es que en su enojo, David, que ya había enviado a sus hombres a tratar a Nabal como su padre, porque en el mensaje que envió dijo: dale algo de comer a tu hijo. Ya cuando escucha la respuesta de Nabal, David deja de considerarlo como un padre y seguro empieza a verlo igual o menos que él. Y cuando empezamos a ver a la gente igual o menos que nosotros, es cuando a veces creemos con el derecho que los podemos maltratar y podemos reclamar y podemos hacer una cantidad de cosas. Creemos con derecho. Respetamos más cuando consideramos que esa persona está por encima de nosotros. Cuando pecamos, imagínense entonces cómo vemos a Dios, igual o por debajo. Porque alguien lo describía de forma impactante: Cristo derramó su sangre para nosotros, se dejó colgar en una cruz. Y para que yo le dé rienda suelta a mis pasiones, a mis pecados, yo debo caminar sobre toda esa sangre. Debo pasar por encima de esa cruz e ir a hacer lo que quiero hacer. Así que no es tan simple el pecado. No es en que pequé, fui a pedir perdón y borrón y cuenta nueva y ya hice lo que quería hacer y ahora vuelvo. No, siempre verás las consecuencias. Veremos las consecuencias de la rebeldía de nuestro corazón, tarde o temprano. No había entonces David caído en cuenta hasta ese momento en que se encontró con Abigail, que Dios estaba usando el mal carácter de Nabal para seguir trabajando en su corazón de camino al trono. Abigail entonces es usada por Dios no solo para mediar en esta situación, sino también para recordarle a David cuál era el plan para su vida. Dios quería un hombre sensible a la necesidad de otros. Y no quería que David actuara como estaba actuando Nabal. Quería en el trono un hombre diferente, porque David se iba a convertir en tipo de Jesús. Y qué bonito, como les vuelvo a reiterar, que David supo escuchar la voz de Dios a través de esta mujer llamada Abigail. Y gracias a Dios por Abigail, que fue diligente en mediar en este asunto y evitar la muerte de muchas personas, incluso la de su propia vida, aunque no pudo evitar que Dios castigara a Nabal, ya que la confianza de Nabal no estaba seguramente en Dios. Dice que Dios lo hirió, pero antes que había venido sobre él, no sé, un derrame o algo que dice, lo dejó paralizado ante la noticia. ¿Cuál noticia? De que la esposa, después de que le pasó la borrachera,
le dijo: David venía con 400 hombres a acabar con todos nosotros. Pero ya cambió de parecer. Pero ante la noticia él parece que le dio un derrame y luego a los 10 días, exactamente lo describe la Biblia, a los 10 días Dios lo hirió y Nabal murió. Murió siendo un rico. Él estaba pegado a sus riquezas, murió amando sus riquezas, pero irónicamente no se podía llevar nada de sus riquezas a donde iba a ir. Y vemos cómo terminan las cosas para Abigail. Queda viuda, pero David la toma como esposa y se convierte en una de las esposas del próximo rey de Israel. Ahora pensemos en Jesús. Debemos recordar que Él pasó por la oscuridad para que nosotros pudiéramos tener luz. Se hizo maldición, ¿para qué? Para que nosotros seamos bendecidos. Fue condenado para que pudiéramos decir: ya no existe condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Él sufrió el infierno para que podamos disfrutar ¿de qué? Del cielo, con Él. Porque aquí lo maravilloso no es estar en el cielo, sino es estar con Dios. Lo importante, hermano, no es el lugar, es con quién. Lo más horrible no es ir al infierno. Lo más horrible es pasar una eternidad lejos de la presencia, del amor, de la bondad, de la santidad, de la perfección de Dios. Eso es lo peor, no el infierno. Es lo mismo en esta tierra. Vivir sin Dios en esta tierra es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. El problema es que no lo ha entendido y no lo ve tan grave. Es tiempo de intensificar nuestras oraciones por aquellos que están tan duros en su corazón hacia Dios, que se resisten, que creen que son autosuficientes, que creen que se saben la realidad de la vida y dicen: no hay Dios, no hay infierno, no hay cielo, no hay pecado, no hay nada de eso no existe. La vida es lo que tenemos aquí, la debemos disfrutar todo lo que podamos porque nos morimos y se acabó esto. Y disfrutarla es, no, el sentido de ellos es darle rienda a la maldad y a todo lo que el corazón pide, que nunca se sacia. Salomón, que pudo disfrutar de todo, tuvo dinero, tuvo sabiduría, tuvo mujeres, todo lo tuvo para disfrutarlo, y dijo: y no se cansa el ojo de ver, el oído de escuchar y el corazón de desear más. Y quiero traer otra vez a memoria lo que sucedió con el papá y pastor de Rick Warren cuando estaba a punto de morir. Ya disvariaba y decía: uno más para Cristo, uno más para Cristo. Él quería ir y hablarle a una persona más para que pudiera considerar su vida a la luz de la eternidad. Mientras que otro multimillonario, mientras moría, disvariaba diciendo: $1 más, $1 más. Arthur W. Pink escribió, refiriéndose a Cristo: Él entró en la horrible oscuridad para que yo pueda andar en luz. Él bebió de la copa de aflicción para que pueda beber de la copa del gozo. Él fue abandonado para que yo pudiera ser perdonado. El pecado, al igual que la repugnante serpiente, se le aferró, pero Él lo soportó por nosotros. Nos podemos ahora esconder tras la pared de su gracia y saber que estamos salvos de la ira de Dios. Para Nabal seguramente fue tarde. Para los que ya murieron, para muchos ya fue tarde. Pero para los que están con vida todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo de que nosotros vayamos y les compartamos de nuestra fe, que ya le he dicho muchas veces, ore más por esa persona y dele testimonio. Dele testimonio. Tal vez ya usted habló suficiente, ahora dé testimonio en la forma en cómo se dirige a este tipo de personas, que a veces hay algunas tan difíciles como Nabal. Y si usted todavía sigue obrando tercamente como Nabal, a pesar de ser cristiano, pídale a Dios que cambie su carácter. Dile: Señor, yo quiero ser diferente, que tenga un carácter sabio como el de tuvo esta mujer en ese momento determinado, en la decisión que tuvo que tomar, como fue Abigail. Pero estas personas que han obrado de esa forma no son más que referente de quién es Jesús. Y Jesús es nuestro ejemplo. Tenemos que aprender a ver cómo se movía Jesús entre la gente, cómo trataba a aquellos que lo menospreciaban. Y este mundo necesita, créame, muchos pacificadores, porque creadores de conflictos, de peleas, personas con deseo de venganza y de acabar con todo, hay muchos. Se viene diciendo hace mucho rato, estamos al borde de otra guerra mundial. Aquellos líderes que hoy suben a esos cargos tan importantes tienen el carácter para iniciar una guerra mundial. También venimos hablando al mismo tiempo, Señor, de que tu venida está más cerca de lo que algunos imaginan. Queremos ser diligentes, Señor. Abigail no esperó hasta el día siguiente para hablar con su esposo de qué debía hacer. Ella lo conocía y también seguramente sabía que David era un hombre decidido. Y ella diligentemente tomó la decisión de ir al encuentro, arrodillarse y humillarse ante aquel que ella sabía que Dios iba a usar para cosas mucho más maravillosas que peleas que tal vez no lo iban a llevar a ningún lado. Señor, gracias por los métodos o los medios que usas para cumplir tus propósitos en nuestra vida. Señor, que seamos sensibles a lo que leemos en tu palabra y que son palabras tuyas para nosotros. Sigue usando a las personas a nuestro alrededor, llámese esposo, esposa, hijos, sobrinos, nietos, hermanos, tíos, tías, para hablar a nuestra vida, Señor. Y aun cuando no son cristianos, deberíamos prestar atención también, porque Dios los puede usar para hacernos ver la condición de nuestro corazón, la realidad espiritual de nuestra vida. Porque a veces nos enceguecemos y creemos que estamos bien cuando tenemos puntos ciegos que necesitan ser evaluados por otros. Y Señora, enséñanos a amarnos de tal forma que podamos decirnos las cosas sin ofendernos, sin atacarnos, sin menospreciarnos, que podamos hacerlo con la gracia, la verdad, el amor, con la paciencia que se requiere para resolver conflictos, Señor. Esta es tu amada y preciosa iglesia. Tú la estás purificando y la estás preparando, Señor. Obviamente habrá en ella personas con caracteres difíciles, Señor, pero algunos tú los estás puliendo y los estás tratando
Pero también tenemos que ser realistas de que algunos que estén en medio de la iglesia tal vez no se rendirán a ti, no estarán dispuestos a hacerlo, Señor. Solo quieren ser simpatizantes, solo quieren estar en medio de nosotros y disfrutar de ciertas cosas, pero sin nunca reconocerte como Señor. Hoy oro por aquellos que están entre nosotros en esta mañana, Señor, y que no te reconocen como Señor, que no se han rendido delante de ti, que no te han aceptado como Salvador de sus vidas. Yo pido, Señor, que toques sus corazones, que obres mediante el poder de tu Espíritu en ellos, les hagas nacer de nuevo. Rescátalos de las tinieblas y tráelos a tu reino, Señor. Dales vida, dales salvación. Ten misericordia y permíteles que se arrepientan y que acudan a ti con fe y reconozcan que solo hay salvación en ti y que hay solo dos maneras de vivir la vida, contigo o sin ti. No hay más. O vivimos para ti o no vivimos para ti. Pero sé que queremos vivir para ti, Señor. Así que gracias por tu palabra, gracias por ministrar a nuestros corazones a través de el ejemplo de un matrimonio. Un hombre terco, cerrado, que su terquedad lo llevó a terminar como terminó, donde sus días fueron acortados por Dios. Pero al contrario, para esta mujer se inició algo nuevo, diferente. Ayúdanos a nosotros, Señor, a esperar confiadamente en ti, a que se abran las puertas, a que se den las oportunidades, a que se dé el tiempo perfecto para verte obrar en nosotros, Señor. Tal vez sea hoy, tal vez no, pero queremos esperar. Porque, Señor, yo sé que tu amor es grande y tu misericordia mucho más. Es que eres bueno, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Y por eso confiamos en tus promesas y descansamos en que tú eres justo. Que tú haces las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos que son perfectos, Señor. Te alabamos, Señor. Damos la gloria y el honor a ti por darnos tu Espíritu y transformarnos, Señor, y que se cumpla ese propósito por el cual nos llamaste, es que seamos conforme a la imagen de Cristo, que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros, para que tu luz brille, para que otros puedan verte a ti a través de nosotros como iglesia, como creyentes, para que nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, puedan reconocer que hay un Dios grande, poderoso, hay un Dios especial, que tiene planes, cual el hombre no alcanza a imaginar ni a dimensionar. Bendito seas tú por los siglos de los siglos. Y oramos en el nombre de Jesús, el Hijo amado de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén.